Muy bien. ¿Cómo está familia? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Yo estoy un poco mormado. ¿De qué? Oigan. Hola, ¿cómo están? Es porque no puedo respirar con esta de aquí, pero todo esto sí. Esto que les acabo de enseñar ahorita es parte de la condición del ser humano, porque Adán falló. Es parte de nuestra condición. ¿Cuántos de los que están aquí están enfermos de cualquier cosa? Levante mano. ¿Sí? Es normal, diga conmigo, es normal. Porque es la condición con la que nosotros estamos. Cuerpos que están muriendo todos los días. Ya nos decía el pastor Raúl, ya vas de salida. Ya vamos de salida. Entonces, ¿qué te preocupa? Total, ahora déjame te digo una cosa, una pequeña premisa, ¿de acuerdo? Una pequeña premisa que yo creo que esto lo debes de anotar ahí en tu libreta, en una hoja muy importante, si quieres en la pasta, esto que te voy a decir. Más vale vivir, fíjate bien esto, y tú apúntalo como tú quieras, pero más vale vivir para Cristo 80 años aquí en la tierra y no vivir para nosotros y vivir toda una eternidad allá con Él. ¿Se entiende? Decía el pastor Raúl, ahorita nos hablaba que muchas veces en el ministerio, en trabajar, en seguir a Cristo, no es una vida color de rosa, como dicen por ahí. A veces hay aflicción y demás, pero déjame te digo una cosa. Es mejor poner nuestra vista en las cosas de allá arriba que en las cosas de aquí abajo. Ahora déjame te digo algo. Ciertamente, familia, ciertamente y sin lugar a dudas hay un problema en el cual toda la humanidad está metida, ¿de acuerdo? Y de lo que vamos a hablar a continuación es muy específico y prácticamente viene, es como la complementación de lo que el pastor Raúl ya nos habló el día de hoy. Sí, voy a repetirlo. Ahorita lo voy a decir. Eso que les dicté, no se los dicté, pero más vale vivir 80 años sirviendo al Señor aquí con todo el corazón, sin buscar nuestro propio beneficio y poner la mirada en las cosas de arriba, esperando vivir toda una eternidad allá con Él. De ahí usted puede parafrasear como usted desee. Sí. Ahora escuchen, lo que vamos a ver ahorita es complementación de lo que ya el pastor Raúl nos enseñó, y es nada más y nada menos que el significado de la aceptación. Ya vimos con pastor Raúl muchas cosas muy importantes, de las cuales, por cierto, lo que tenemos que tener en mente es que Cristo es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es Cristo para poder disfrutar de la aceptación? Para que nosotros podamos saber qué es lo que recibimos cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y Él viene a nosotros. Según lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, para que esto lo podamos entender y poder disfrutar de ello, necesitamos saber quién es Cristo. Ahora, pastor Raúl ya nos estuvo hablando acerca de ello durante todo el Antiguo Testamento. Son varios puntos y todas estas son cosas y puntos que Cristo cumplió en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? De entre ellas nosotros podemos ver que es descendiente de la mujer, Génesis 3:15. No lo voy a apuntar porque ya habla pastor Raúl mucho de ello, ¿de acuerdo? Vimos también él es el protagonista del nacimiento de el protagonista del nacimiento de del alumbramiento más bien de una mujer virgen, ¿de acuerdo? Eso está en Isaías capítulo 7 verso 14. Pero escuche bien, de eso le voy a decir algunos. También él es, ¿recuerda usted en Génesis capítulo 6 acerca del arca de Noé? ¿Sí? Ok, Jesucristo es la realidad del arca. Está simbolizado en ese momento ahí. ¿Cómo es que cuando estas personas entraron al arca y todos los demás animales que entraron al arca fueron salvos de la ira
se vino sobre el mundo para limpiar de pecado todo el mundo y toda la maldad que había aquí. En Él estuvieron resguardados todos aquellos que fueron salvos y fueron preservados para vida. Ok, todos aquellos que vienen a Cristo también son guardados y preservados del día de la ira, lo dice la palabra de Dios. Ahora, escuche bien, porque también Él es la simiente de Abraham. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 12 que todas las familias de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham. Estaba hablando de Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora, Él también es el Cordero Pascual. Amén. Lo podemos ver ahí en el libro de Éxodo, cómo es que por un cordero es que el pueblo de Israel pudo ser liberado. Por un cordero, tú y yo hemos sido liberados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual proclamó Juan. También como Pastor Raúl ya nos habló acerca de los 5 sacrificios. Magnífico, ¿de acuerdo? Vemos también algo muy importante acerca de que Él, precisamente, el Mesías tenía que haber nacido ¿en dónde? ¿En dónde tenía que haber nacido? En la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. ¿Nació ahí? Sí, nació ahí. Aunque Él no vivía ahí, y aunque Él no vivió ahí, sus padres no vivían ahí, Él nació allí. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Él es soberano y Él hace y mueve todas las cosas como Él quiere. Y esto era para que se cumpliera la profecía. Vamos a ver cómo es durante todo el Antiguo Testamento diferentes ministerios que son sombra de lo que es Jesucristo. Y Él cumplió precisamente con cada uno de ellos. En Isaías capítulo 11 dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová reposará sobre Él, y dice la palabra de Dios que Él reinará con justicia. Pero también dice algo muy interesante en Isaías 43, verso 18 al 20, dice que Él realizará, y este texto es muy importante, que Él realizará algo nuevo. Él realizará algo nuevo. Ahora, todas las cosas viejas han pasado. En Cristo todo es nuevo. Busque por favor en su Biblia Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice así: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora escuche bien. Todas las profecías se cumplieron en Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Amén. No hay ni una sola profecía que esté fuera de Cristo. Porque toda la Biblia, escuche bien esto que le voy a decir, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué creen? Habla de Cristo y solamente de Cristo. Amén. No se trata de ninguna otra cosa. La Biblia solo está en nuestras manos para expresar, para ilustrar, para mostrarnos a Cristo, a nadie más, ni ninguna otra doctrina, solamente a Cristo. Ahora, a través de Cristo y a través del Evangelio de Cristo, nosotros podemos contemplar, observar, estudiar la Biblia, toda ella, y podemos entender cada doctrina que se puede mirar en las Escrituras. No importa qué tipo de doctrina sea, si es a través de Cristo y esta pasa a través del sedazo del Evangelio de Cristo, entonces está correctamente interpretada esa doctrina. Por eso es que debemos entender quién es Cristo y cómo es que en Cristo se cumplen todas las profecías y todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Todos los simbolismos, todas las sombras
se trata siempre ¿de quién? De Cristo. Así que puede decir conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a observar ya hablamos y vamos a tener manos sudadas, en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos hace un momento y quise aprovechar que el pastor Raúl habló ampliamente de ello, ya vimos acerca de ello, pero vamos a ver en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Y a partir de ahí nosotros vamos a ver que en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, del verso 1 en adelante, de hecho desde el verso 1 hasta el verso 16, nosotros vamos a ver que él tiene una genealogía y que él proviene de la genealogía de Judá. ¿De acuerdo? Pero también vamos a ver Mateo, capítulo 1, verso 17, cómo es que en su genealogía se desarrollan los tres oficios de los cuales ya Pastor Raúl nos habló. En su genealogía se desarrollan los tres oficios. ¿Cuáles son estos? Profeta, rey, Profeta, reyes y sacerdotes. Esto es importante saberlo, sí o no. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que es importante saberlo? Porque él, quien es el Mesías, tuvo que venir y cumplir también con estos oficios. Más adelante les hablarán de ello. En Mateo capítulo 16, verso 16, nos dice precisamente que él cumplió de una manera indirecta, nos dice que él cumplió con estas tres funciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contestó Pedro cuando le dijo Jesús: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿El qué? El Cristo. El Cristo es quien cumple con eso. Amén. El Cristo es quien cumple con eso. Ahora, quiero dime por favor cuánto tiempo tengo. ¿No? ¿No sabemos? Tengo tiempo libre. Llevo 3 minutos. Llevas una hora. No me dicen cuánto. Ahora, Juan 1:12. Juan 1:12, ¿de acuerdo? 12 minutos. Llevo 12 minutos. Juan 1:12. Todos a Juan 1:12. Todos a Juan 1:12. Ya sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria, pero busquen su Biblia Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Lo tiene ahí? Ok, todos a una sola voz y súper ultra mega fuerte, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, ahora escuchen. Quiero explicar un poquito esto, solo un poquito. Miren, en alguna ocasión alguien nos ha dicho, y yo creo que a usted también tal vez, cuando decimos: oye, pero es que tú no recibes a Cristo, más bien Cristo te recibe a ti.
Y luego aparte dice, ¿cómo puedes pedirle a Cristo que venga a tu corazón si tu corazón es un corazón que Él no quiere? Es un corazón con una antigua naturaleza. Pero explico lo siguiente. Cuando decimos recibir, o lo que dice aquí la palabra recibir, se está refiriendo o haciendo una referencia a los versos del contexto. ¿Qué es lo que dice el contexto? El contexto habla de que aquella luz, la luz que era la vida de los hombres, había venido a este mundo, al mismo mundo que Él había creado. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Ok, Cristo, Jesús, según lo que dice Juan 1:1, era en el principio con Dios, y Él mismo era Dios, y Él estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De acuerdo? ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Después dice más adelante que Él vino a este mundo, y este mundo, el mundo que Él mismo había creado, no lo reconoció. Ahora, ¿a qué se refiere con reconocer? Explico. ¿Alguna vez te ha pasado que has ido en la calle o estás en el centro y llega una persona y te saluda y te dice, ¿qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Y tú dices, bien, no, estás súper bien, ¿qué tal? ¿Cómo todo? No, pues perfecto. ¿Y tú qué andas haciendo? No, pues aquí mira, vine a comprar unas cosas. Órale, nos vemos, Juan, sale, órale, nos vemos. Y cuando llegas a tu casa o vas en el camino, ¿quién sabe quién rayos es? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No lo qué? No lo reconociste. ¿De acuerdo? Ok. El mundo fue creado por Él, y cuando Él vino al mundo, ¿el mundo qué? No lo reconoció. Ahora, más a todos los que lo reconocen, así como Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del cual después Jesús le dijo, esto no te lo reveló ningún hombre, sino directamente mi Padre que está en los cielos. Ahora, quiero que entienda esto, porque cuando es una revelación por parte de Dios, quiere decir, escuchen, quiere decir que no fue algo al intelecto del ser humano, sino al espíritu del ser humano. Al espíritu del ser humano. Te explico por qué. El Evangelio no es algo intelectualizable. El Evangelio, tú si lo intelectualizas, lo echas a perder. Porque no es algo que nosotros nos vamos a aprender, y no es algo que nosotros vamos a buscarle las mejores palabras, que nosotros vamos a buscar la mejor manera de decirlo, que le vamos a añadir algo de inteligencia ahí para que la persona entienda, y nosotros vamos a intentar a que la persona entienda. No se trata de eso, porque el Evangelio no va para la mente de la persona. El Evangelio va a tocar un espíritu que, por cierto, está muerto espiritualmente, está muerto. El Evangelio es lo único que despierta esa parte del hombre, esa parte de la persona, para que pueda tener la oportunidad de encontrarse con Dios, ya que Dios vino y descendió para encontrarse con el hombre. Entonces, cuando el hombre escucha algo espiritual totalmente, en ese momento es despertado por su gracia, para que entonces pueda ¿qué? Reconocerle. Mas a todos los que le reconocieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados sus hijos. ¿Escucha eso? Entonces, por esa razón, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, por esa razón usted no tenga miedo ni tenga temor de lo que va a decir allá afuera el día de mañana. Usted no tenga miedo, porque no son sus palabras. ¿Me doy a entender? No es, si usted decía, pastor, no me acuerdo quién, pero decía, Dios no está buscando gente súper, ultra, mega inteligente. Me doy a entender. Y hay voy a parafrasear algo que usted ya dijo, pastor Raúl, me llamó mucho la atención, me gustó. Pero realmente, mientras más insignificantes seamos nosotros, ¿se da cuenta? Mientras más insignificantes seamos nosotros, entonces más se va a mostrar el poder de Dios a través de nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Es su palabra, no la nuestra. ¿Se dan cuenta? Así que tú y yo no podemos llegar a tocar el espíritu de la persona, pero su evangelio, su palabra, sí puede. Bien, así es. Cuando esto sucede y la persona tiene un encuentro real con el evangelio, un encuentro real con Jesucristo, un encuentro real con el verdadero,
Entonces, resulta que nosotros, nuestro espíritu, por medio de nuestro espíritu, podemos tener gracia de parte de Él y entonces le entregamos todo lo que somos. ¿Qué es lo que sucede según lo que dice el profeta Jeremías? Dice que Él nos da un espíritu nuevo. ¿Por qué necesitamos un espíritu nuevo? Porque el antiguo espíritu, para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nacemos, dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, verso 3, dice que somos hijos de ¿qué? Hijos de ira. Ahora, fíjese bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos o nacemos en condenación, nacemos para estar siempre separados de Dios, nacemos para morir, para ir al infierno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos muertos. Esto quiere decir que estamos total y completamente separados e incapacitados espiritualmente para reconectar con Dios, que Dios es nuestra fuente de vida. ¿Entiende eso? ¿Se entiende, iglesia? Ok, ahora, cuando nosotros entendemos el Evangelio, cuando nosotros entendemos quién es Cristo, nos es revelado quién es Cristo, entonces espiritualmente somos transformados, cambiados por uno nuevo, uno que sí está vivo. Dice, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo, y vuelve a hablar del espíritu, dice, quitaré el que está muerto, el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, uno vivo. Después, en otra parte dice, y escribiré mi ley en sus corazones. ¿Esto a qué se refiere? Porque resulta que según lo que nosotros podemos ver ahí en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla acerca de una lucha constante entre lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer esto hago. ¿Esto qué significa? Que hay algo que mi yo antes de Cristo no quiere y no puede, porque siempre se rebelará contra la naturaleza de Dios. Pero ¿qué pasa si Él cambia mi naturaleza por su naturaleza? Entonces su ley estará escrita en mi corazón. Y termina diciendo Pablo ahí en Romanos capítulo 7 verso 22, según mi nuevo espíritu, según el hombre interior en mí, me deleito en la ley de Dios. Esto sucede cuando soy transformado, y esta es una evidencia de que un nuevo espíritu es colocado en mí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ahí en Romanos capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que aquellos que viven en la carne o que son guiados conforme a la carne no pueden, ni quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Si tú amas la ley de Dios, amas la Biblia, te deleitas leyendo la Biblia y sientes un gozo cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso quiere decir que tú tienes una nueva naturaleza en Cristo. ¿Me doy a entender? Esto es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros reconocemos a Cristo? Lo reconocemos como el Cristo, como el enviado, quien vino a solucionar los tres problemas, que es el diablo, el pecado y la separación. Y le recibimos. Entonces, fíjense bien, la luz, quien es Él, entra en mí. Entra en mí. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense bien esto. Resulta que cuando Jesús estaba hablando a aquellos que le seguían, les dijo en alguna ocasión, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si la sal se desvanece y ya no da ese saborcito? ¿Saben que si nosotros no le ponemos sal a la comida, cómo sabe la comida? Es insípida, como que no gusta rico, no está así sabrosa. Entonces, ¿qué pasa cuando la sal la pruebas y dices, oye, ¿esto qué es? ¿Sabe cómo? Ni siquiera tiene sabor de sal. ¿Qué haces con esa? La tiras, ¿no? Esta no sirve, tráeme otra, por favor. Lo mismo sucede. Fíjate bien, el hombre fue creado para vivir con Dios. Y el hombre, fíjate bien esto, el hombre que fue creado espiritualmente y físicamente, espiritualmente podía conectar con Dios, y físicamente, que se conectaba con todo lo material, podía transmitir a la naturaleza, a lo material, podía transmitir los atributos de Dios.
porque él espiritualmente estaba conectado con Dios. Así que el hombre servía de conexión entre Dios y lo material. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando el hombre se separa de Dios? Pues resulta que ya no puede transmitir nada. ¿Qué pasa si la sal se desvanece? No sirve para nada más que para ser tirada y hollada por los hombres. Y entonces dice algo muy interesante. Ustedes, sin embargo, son la luz. ¿Por qué dice ustedes son la luz? Está fácil. Porque yo estoy con ustedes. Porque yo estoy entre ustedes. Porque yo estoy en ustedes. ¿Se da cuenta? No es tu luz, es la luz de Jesús en ti, es tu nueva naturaleza, es el Espíritu Santo morando en tu vida todo el tiempo. Así que como tal, tú debes mostrar lo que tienes, ¿de acuerdo? Ahora, pero eso sucede siendo Él, Cristo, quien resuelve los tres problemas que ya habíamos hablado. Cuando se resuelven estos problemas, entonces tu naturaleza cambia y sucede que tú te conviertes en luz. Otra cosa que sucede es lo que hablamos en un principio en la mañana acerca de tus apuntes. ¿Qué significa esto? Significa Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios conmigo. ¿Cómo puedes asegurarte de Emmanuel? Manteniendo la palabra en tu mente. Manteniendo la palabra en tu mente. ¿De acuerdo? Así que cuando esto sucede, cuando tú mantienes la palabra de Dios en tu mente, entonces se restauran todas las bendiciones del cielo y la tierra en tu vida. ¿Escuchas esto? Todas las bendiciones del cielo y la tierra en tu vida. Entendiendo, por cierto, que Jesús mismo dijo algo ahí en Mateo capítulo 28, ya en lo último, dice: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra, por lo tanto, yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero lo que me llama mucho la atención en esta parte es que les dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta de esto? Jesús, el Cristo, en ti y en tu vida. Esto es maravilloso. Otra cosa que se restaura en tu vida es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad. Ahora déjame te digo algo para que no pensemos de otra manera. En nuestra vida existen tres procesos de santificación. ¿De acuerdo? Número uno, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú le entregas tu vida, el primer proceso de santificación es inmediato, que es el cambio de tu naturaleza, un cambio de espíritu. Número dos, el cambio de tu mente, que es el siguiente proceso de santificación, tu mente. ¿Cómo se renueva este? ¿A través de qué? De la palabra. ¿De acuerdo? Renovados, transformados a través de la renovación de vuestras mentes. Ahora, tu mente tiene que ser renovada con la palabra. En otras palabras, lo que tú eras antes, más bien tú vivías antes según tu antigua naturaleza, y ese es el entendimiento que tú tienes. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Antes, ¿qué eras? Vamos a ponerlo así. Antes eras un mujeriego. Antes eras un borracho, eras un blasfemo, eras etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora que tienes una nueva naturaleza, tu mente tiene que ser cambiada. Este cambio se produce mientras más palabra metas a tu mente. ¿Por qué? Porque entiendes quién eres ahora. Lo voy a poner de una manera súper, ultra, mega burda. ¿De acuerdo? Imagínate que tienes de este lado un árbol y de este lado tienes otro árbol. De este lado está una oruga. Y esta oruga tiene que ir hasta este otro árbol para poder hacer un pequeño capullo. ¿De acuerdo? Entonces, baja caminando todo el árbol, pasa por aquí, pero por aquí hay lodo, hay agua y demás, se enloda y todo, sube a este árbol y en este árbol hace su pequeño capullo y se transforma en ¿qué? Ok. ¿Qué pasa si esa nueva mariposa no sabe y no entiende que ahora es una mariposa y tiene que regresar a ese árbol? ¿Qué va a pasar? Pues que no va a volar.
porque ella no sabe que es una mariposa que empezará a caminar otra vez y va a pasar otra vez por el fango. Así es lo que sucede para muchos cristianos que no conocen su nueva naturaleza. La única manera de conocer su naturaleza es a través de la palabra. La palabra. Por eso son importantes los apuntes, porque mientras más retengas los apuntes, más los repases, la palabra quedará en tu mente y te hará entender quién eres tú en Cristo Jesús, que tienes una nueva naturaleza. La palabra no se irá de tu mente y entonces tus actitudes, tu forma de vivir cambiará de acuerdo a tu nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Eso es importante. Por eso es que insistimos una y otra vez tus apuntes. Toma apuntes y cuando llegues a casa léelos una vez y léelos otra vez y al otro día léelos 3 veces. 3 veces comes, 3 veces alimenta también tu espíritu. Pero no sucede nada más eso. No nada más tu identidad se restaura, también se restaura tu autoridad. Ya habíamos visto cómo en Génesis capítulo 9 se restaura la autoridad. Y dice la palabra de Dios que Dios pondría el temor del hombre sobre los animales. Y ese es solamente un atisbo de lo que era la bendición original en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis. ¿Se da cuenta? Sin embargo, así es porque Dios lo hizo y así lo estableció. Pero no solamente sucede eso, sino que precisamente en tu vida se empieza a cobrar nueva forma de lo que eres ahora a lo que antes era el ser humano. Y esto es Génesis capítulo 1 del 26 al 28, que es la imagen del hombre original. ¿Se da cuenta? Que incluye la bendición de Dios sobre la vida del hombre por completo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Y no estoy hablando nada más de la bendición, estoy hablando del propósito verdadero de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Que el hombre viva en la presencia de Dios. Otro de los puntos nos dice que otra cosa que se restaura en nosotros son las bendiciones de la recreación. Es la bendición de la recreación. ¿Qué es esto? Escuche bien. Lo quiero ejemplificar de una manera que se pueda entender muy fácil. Cuando yo era pequeño, allí en mi ciudad, antes de irnos a la escuela, siempre nos encendían la radio y nos ponían un programa que se llamaba Campeones del Futuro. En ese programita de Campeones del Futuro siempre nos pasaban como un cuento y unas canciones de niños. Ya tiene bastantes años. Sí, ya llovió. Pero escuche bien esto. Yo me iba con eso a la escuela y cuando estaba en la escuela, ¿de qué cree que platicábamos nosotros los niños? Del cuento que acabamos de escuchar. ¿Se da cuenta? ¿Y qué cree que era lo que cantábamos en la escuela? Las canciones que acabamos de escuchar en la radio. ¿Se da cuenta? Así que nuestro día en la escuela sí circulaba en torno a lo que habíamos recibido en la mañana. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa si usted recibe en la mañana la palabra? Su vida en ese día circundará en base a lo que usted recibió en la mañana. ¿De acuerdo? Usted puede estar cantando ahí cualquier canción del mundo o usted puede estar alabando a Dios. Usted puede traer en la mente el chisme de la vecina, que fue lo primerito que usted recibió en la mañana, o usted puede recibir la palabra de Dios y vivir su vida ese día con respecto a la palabra de Dios. A esto nosotros le llamamos revestirnos de Cristo. Todos los días, revestirnos de Cristo. Vivir de acuerdo a su naturaleza. No la naturaleza del mundo, sino la naturaleza de Él. Así que en las mañanas, antes de encender la radio, es más, ni la enciendan, quémala, tírala, rómpela, no sirve para nada, ¿de acuerdo? Antes de cualquier otra cosa, mejor llénate de la palabra de Dios. Repasa los mensajes que has escuchado, porque eso lo único que provocará es que seas revestido de Cristo para que puedas vivir tu día en santidad. ¿De acuerdo?
Eso, amados hermanos, establece el reino de Dios en tu vida. Eso es establecer el reino de Dios en tu vida. Cuando el reino de Dios es establecido en tu vida, entonces tu día a día será vivido en santidad. De lo contrario, si se establece el mundo en tu vida, entonces tú vivirás de acuerdo a lo que dicta el mundo. No te parecerás a Cristo, sino te parecerás a ¿quiénes? Los del mundo. Pero dice Filipenses capítulo 3 verso 20 que nuestra ciudadanía no está en la tierra sino en el cielo. Y si está en el cielo, ¿por qué deberíamos parecernos a los del mundo? En otras palabras, si tú no eres del mundo, no te portes como los del mundo. ¿Se entiende, familia? Esto es así. Con esto quiero decirte algo. Que tú y yo, sí, Cristo está en nosotros, casi lo digo como Pablo lo escribe allí en Romanos, y si es que tienes el Espíritu de Cristo. Pero si tú y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces somos las personas más bendecidas sobre el planeta Tierra. Todavía un aplauso al Rey. Así que debemos saber qué bendiciones hemos recibido, porque sólo así nuestra acción hacia Dios cambiará conforme al entendimiento de las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Cuál es tu mayor bendición? Dímelo. Cristo. ¿Cuál es tu mayor bendición? Cristo. Di conmigo, si tengo a Cristo, no necesito ninguna otra cosa. Porque en Cristo lo tengo todo. Amén. Muy bien.